se dio tiempo suficiente. Bueno, vamos a dar inicio. Miren, en general, quería consultar algo con ustedes antes de empezar la clase, porque ya, licenciada Marisol, si fuera tan amable y tan fina de empezar a presentar la diapositiva, por favor. Se lo agradecería bastante. Bueno, para mientras que la licenciada Marisol nos hace el favor ahí de presentar la diapositiva, yo quería consultar algo con ustedes. Es muy importante que hagamos este tipo de análisis, porque no me gustaría en algún momento, miren, al final uno, Y como disculpe, pero es que se escucha catedrático, entrecortado o no sé si es mi internet. créanme, jamás va a quedar Ahorita bien le va la con el señal, perdón. 100% No se de sus entiende, alumnos. licenciado. Jamás. Es imposible. Que a algunos les gusta de esta manera, otros de otra, otros aquí, otros allá, que cuando uno lee, que no, que a uno no les gusta que lea, que cuando uno... Sí, ¿Alguien perdón, más se escucha escucha entrecortado. ¿Alguien más escucha entrecortada la clase? Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado, yo. Licenciado. Sí, he tenido problemas también con la red. Ya llamé varias veces, pero no me lo solucionan. Supuestamente el nivel de megas que tengo es alto, pero no se reflejan las llamadas. Bueno, les decía de que me gusta siempre, no, les decía esto, ¿verdad? Uno no, como catedrático en ocasiones, pues no queda bien uno con todos los alumnos. Es un problema general que le pasa a todos los catedráticos. Pero al final, si algo afecta a la mayoría, sí me interesa, sí quiero ver qué está pasando ahí. Y esto se los digo ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque en clases anteriores yo vi ahí que habían algunos con algún tipo de inconveniente, molestia por el tema de qué tan rápido estaba yo dando la clase. Ya, incluso me pasó también que algunos compañeros de ustedes vinieron y me levantaron la mano muy amablemente y muy respetuosamente y me dijeron, mire, licenciado, podría repetir, o mire, licenciado, podría ir más lento, etcétera. Entonces yo quisiera arreglar ese tema ahorita y también consultarles a ustedes algún tipo o otra observación que llegue a suceder, ¿verdad? Porque sí es importante para que la clase se lleve de manera correcta y que todos puedan entender bien, ¿verdad? O solamente ven esa problemática. Quizá no todos tengan esa problemática, pero sí algunos y no me gustaría que pues algunos tengan eso, sí, que el licenciado Carlos explica demasiado rápido o va demasiado rápido, no nos da tiempo de apuntar, no nos da tiempo de tomar nota de nuestras, perdón, se lo voy a quitar esto, no nos da tiempo de hacer nuestras anotaciones, qué sé yo. Entonces sí me gustaría que pudieran ahorita, voy a dar un espacio pequeñito, tal vez unos 8 minutos para que me puedan expresar su opinión, cómo ven la clase, les gusta, les parece bien la velocidad en la que voy, en la que explico, en la que hablo. A mí personalmente me gusta que pues estar bien en sí con los alumnos, pero parte de eso también es acoplarme un poco a ustedes, ¿verdad? A su forma de recibir las clases. Buenas tardes, compañeros que no pudieron acceder a la clase. ¿Quién no puede hacer? Sí, estoy aceptando a los demás que no me había puesto a aceptarlos aquí. Va. Entonces, por favor, si alguien quiere dar alguna observación de manera respetuosa en general sobre la clase, ¿qué creen que no están entendiendo nada por el hecho de la velocidad en la cual yo voy y les explico? ¿O creen que sí está bien, que está correcto y es probable que solamente sean algunos compañeros los que en algún momento se les dificulta el anotar? Porque no es el entender como tal, es el anotar, ¿ya? Cuando yo expresamente les digo, miren, anoten, escriban o copien, pues es porque es casi 100% seguro que van a ir en el examen. De lo contrario, vayan haciendo ahí, sí, algunas anotaciones que ustedes consideren importantes, pero es que no literalmente van a redactar mi clase, pues, o sea, no es una clase de redacción, es una clase en donde ustedes tienen que tratar de entender, de poner atención y de ir captando todas las ideas, ¿verdad? O sea, consideración mía. Por favor, alguien que levante la mano.
escuchar también sus puntos de vista, son importantes. Ustedes son alumnos de esta facultad, yo soy su catedrático y la comunicación entre ambos es de vital importancia para que se lleve a cabo bien la clase. Porque si no, voy a seguir así. Vi que habían varios comentarios que decían que no, que muy rápido, que no les daba tiempo de anotar, etcétera, etcétera. ¿Es así en general? ¿O qué consideran ustedes? ¿Qué creen? La clase de hoy es un poco extensa. Buenas tardes. Fíjese que yo, pues, a la primera clase no entré a la pasada porque a veces tengo mucho trabajo, pero mi única opinión es que tal vez sí cuando anotemos nos apoye un poquito en que sea más despacio, tal vez como usted dice que no sea tal y como usted lo dice, sino que saquemos un pequeño resumen de lo que le entendemos, pero sí nos apoye un poquito en que sea un poquito más despacio, tal vez no al 100, porque obviamente no estamos en el colegio, pero sí considerarnos un poquito eso. Únicamente de ahí de lo demás está bien dada su clase, muy entendida, la verdad. Y únicamente, gracias. Sí, pues. Qué bueno, y le agradezco mucho y qué bueno que me pudo emitir su opinión de manera respetuosa también. Voy a tomarla en cuenta. Sí, hay también un comentario ahí que me hicieron en los mensajes, los veo así de manera muy rápida. Entonces, bueno, miren, voy a tratar de hacerlo. Al final yo quería abarcar el tema de nuestro programa de estudios que nos da la facultad en el primer, o si no en el primer, a mediados del segundo parcial, ¿verdad? Porque es meramente doctrina, he estado viendo. Yo creo que vamos bastante bien, ya abarcamos la primera parte, acá justamente lo tengo, abarcamos la primera parte y para los que lo tienen, véanlo. Definición del derecho tributario, características, desarrollo histórico, autonomía del derecho tributario. Eso ya lo vimos, ya vimos incluso y designé una clase completa para el tema histórico. Ahorita nos pasamos al punto 2, que estamos viendo los principios fundamentales del derecho tributario, ¿verdad? Ustedes que los vamos a terminar y vamos a terminar viendo el tema de los constitucionales, que es lo que estamos ahorita, y yo pensaba, no sé si me va a dar tiempo a abarcar también fuentes del derecho tributario. Yo creo que no, porque son varias. Yo les había dicho en una clase pasada que principalmente la fuente era la ley, ¿verdad? Pero es que la ley no se limita a solo la ley, ¿verdad? En la ley hay muchas aristas que hay que ver y que sí quiero explicarles. Principalmente tendría que abarcar primero, para que me entiendan y que vayamos todos en sintonía, qué es fuente, cómo surge la fuente, qué se considera como fuente y ya luego cuáles son las fuentes del derecho tributario en Guatemala de manera piramidal. Yo en algún momento creo que medio se los expresé, se los dije, pero como eran clases introductorias y por eso les dije, miren, acá no apunten nada porque son clases introductorias. Después vamos a ir viendo de manera ordenada, como debe de ser, todo lo que está en el programa. Y después de las fuentes que sigue, interpretación e integración del derecho tributario. Eso creo que sí lo voy a abarcar en una clase presencial, así como la relación jurídico-tributaria. Miren, definición, naturaleza, características, elementos, persona, hecho generador. Eso se va rápido. Después sigue formas, después el punto 7, determinación tributaria, ilícito tributario, procedimiento contencioso tributario. Ahí sí me voy a tomar tal vez unas 3 clases, para 3 o 4 si es posible, en el contencioso tributario. Eso es de suma importancia que ustedes lo lleguen a manejar bien, así como el económico coactivo. Es meramente lo que se va a tocar en esta clase, ¿verdad? Que aquí, a partir del económico coactivo, es en donde ya me voy a poner alegre. Yo por eso quiero terminar lo antes posible con esto del programa, por aquello de que digan, no, es que el IC ni siquiera toca los puntos del programa, ni siquiera los ve, ni siquiera X o Y. No. Por eso los vamos a ver y miren, voy a, en vistas de que sí, que pues para estar en sintonía con ustedes, creo que voy a ir un poco más lento. Yo digo que esto lo voy a abarcar en el primer y segundo parcial y ya en el tercero van a ser clases mías, que es probable que no estén en el programa, pero que sí sean en relación a el derecho tributario, ¿ah? Porque no estamos viendo solamente tributario, no estamos viendo los tributos en Guatemala, ni el pago de impuestos, ni nada sobre el estilo, sino derecho
tributario. Entonces, todo lo que vayamos a ver tiene que ir siempre de la mano con meramente temas jurídicos, ¿verdad? Bueno, qué bueno, hablaron ahí algunos. ¿Qué dice? Vamos bien, le queda muy bien, vamos bien, va. De manera muy puntual ahora, de manera muy puntual, el tema de las fuentes sí lo quiero abarcar bien, vamos a ver hasta dónde llegamos y si no, pues lo retomamos en la siguiente clase, que la próxima ya va a ser presencial. Espero en Dios que todo esté bien para que pueda llegar porque el otro lunes voy a estar bastante ocupado. Bueno, vamos a empezar. Corresponde según las diapositivas, ¿verdad? Yo les había colocado, vamos a ver si logro principio de no retroactividad. Fíjense, licenciada Marisol, disculpe la molestia. Fíjese que yo le había enviado de nuevo las diapositivas porque había agregado otro tema, otros 2 temitas ahí. Entonces, si fuera tan amable de hacer la presentación de la otra, le agradecería mucho, ¿verdad? Bueno, en general, compañeros, pues recuerdo que ya habíamos abarcado varios principios, pero tocaba ahorita el principio de la no confiscación. Ay, qué aburrido los principios, Lick, qué feo, que para qué estamos viendo eso, ¿de qué sirve? Miren, es parte del programa. El programa no lo hice yo, el programa lo hicieron muchos expertos en la materia, ¿verdad? Así como el programa inconstitucional que ya se los dije, lo hicieron este doctor Arturo Villegas Lara con el doctor Malbert. Me está dando clases, por cierto, son unos juristas excepcionales en la materia constitucional. Y pues de igual forma el programa en materia tributaria, en derecho tributario, pues lo hicieron expertos en la materia. ¿Quiénes? No tengo idea, pero seguramente así fue porque para hacerlos requieren de muchos criterios y de hacerlo de manera ordenada para que tratar de abarcar lo importante, ¿verdad? Ustedes, entonces es importante que veamos los principios. Definitivamente es importante. Entonces, ahorita corresponde el principio de no confiscación. Por favor, anótenlo ahí en su cuadernito, en su libreta, en su compu, lo que tengan. Digo compu porque yo tenía un compañero de 60 y pico de años que llegaba con su computadora a copiar a las clases. Yo me acuerdo bien y yo con mi cuadernito ahí todavía, ¿verdad? Y joven, pero bueno, cosas de la vida. Licenciado, pero crea que cómo funciona eso, porque a mí mi tema de estudiar es que si yo no anoto, o sea, no escribo yo con mi propio pulso, siento que no estoy estudiando. No, sí, definitivamente, y por eso les decía, es que hay muchas formas de poder entender y de poder comprender la información, como ya les había dicho, hay personas que son visuales y que sí o sí tienen que estar viendo algo y estar observándolo para poder captar. Hay personas que son meramente auditivas, otras que prefieren escribir y así se les va quedando, ¿verdad? Así como a usted, seguramente el derecho notarial se le ha de facilitar enormemente porque meramente es de pura redacción. Y si no, pues aproveche esas habilidades que tienen. Se lo doy como consejo porque de hecho notarial redactando, María Santísima, se vuelven unos cracks. Gracias. Yo creo que, bueno, es que está presentando, no sé si le mandé las correctas, licenciada. Solo permítame un segundo, compañeros, vamos a ver. Solo quiero cerciorarme de algo. Aquí, rapidito. Ok. Sí, aquí la tengo. Se la voy a volver a reenviar, Lida, por cualquier cosita de que no se haya guardado el cambio que le había hecho, que es un cambio pequeñito, ¿verdad? Pero para que vean que vamos en orden siempre. Ahí está, bueno. Principio de no confiscación, ya lo anotaron, ¿verdad? Este principio, la no confiscación, de manera muy breve, anótenlo, prohíbe que se establezcan tributos que absorban la mayor parte de la totalidad de los ingresos de los contribuyentes. ¿Quieren que lo repita? ¿O está bien ahí? Por favor, licenciado. Con mucho gusto. Prohíbe, ya el principio de no confiscación, prohíbe que se establezcan tributos, ya, que absorban la mayor parte o la totalidad de los ingresos de los contribuyentes. ¿Verdad? Esto ya no lo anoten, ¿verdad? O bien, pues que afecten el mínimo necesario o vital
que cada sujeto pasivo necesita para afrontar sus necesidades básicas, que eso no puede llegar a vulnerarlo el Estado, ¿ya? Por favor, agarren su Constitución, ya a estas alturas pues tienen su Constitución a la mano, su Código Tributario, y vámonos al artículo 41 de la Constitución Política de la República. En el artículo 41, en la parte de arriba, donde dice protección al derecho de propiedad, colóquele principio de no confiscación. Principio de no confiscación. Y luego ponen ver y colocan artículo 243. Y nos vamos al 243. Esto les va a servir para sus exámenes futuros. Van a tener ahí a la mano su ley y todo. Muy probable que sí los deje sacar la ley porque pues es obvio y evidente que en la práctica uno siempre utiliza las leyes, ¿verdad? Aquí subrayen el párrafo 2 específicamente. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Solamente eso y le colocan principio de no confiscación. Bueno, hay un jurista que se llama Francisco García Dorado. Él tenía una opinión bastante acertada acerca de este principio y decía que se materializa hasta cierto punto con el reconocimiento del derecho a la no confiscatoriedad tributaria, ¿ya? O sea, esto implica una protección o hasta cierto punto una garantía, ¿verdad? Que vendría siendo similar, que se traduce en términos de más libertad, lo que les había dicho con anterioridad, menos tributos, más libertad, ¿ya? Se traduce a más libertad en la esfera económica específicamente, a modo de conquista perdón, solo estoy aceptando a otros compañeros, a modo de conquista, ¿verdad? Que asegura al individuo como contribuyente, en su calidad de contribuyente, una protección frente a la intervención estatal, ¿ya? En la obtención de recursos para sus necesidades y el disfrute de sus bienes, ¿verdad? Que es principalmente por lo que se trabaja hasta cierto punto. Bueno, el principio de no confiscación como garantía y protección del mínimo existencial, ya lo vimos en el artículo 243 de la Constitución Política de la República. Licenciado, buena tarde. Una pregunta. Cuénteme. Con este principio de la doble tributación, o que estamos viendo, esto no es lo que muchos dicen sobre el impuesto del petróleo o de la gasolina, que paga el impuesto al valor agregado IVA muy buen impuesto ejemplo del IDP, que es doble tributación. Eso podría considerarse meramente como un ejemplo, compañero. Justamente eso. Que es algo inconstitucional, pues, pero bueno, nadie o ninguno de nosotros hacemos nada por eso, ¿verdad? Y ese es un golpe duro para el bolsillo de los guatemaltecos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que hay algo que, y disculpen por mencionárselas, sé que aquí la mayoría tiene tendencias izquierdas o X o Y, pero revolucionarias, pero Sandra Torres decía algo y a mí se me grabó, voluntad política, falta de voluntad política, porque a veces sí hay personas, una gran mayoría de personas las cuales se ven afectadas por algún tipo de problemática social, pero hace falta eso, la voluntad política para poder realizar esos cambios, ¿verdad? Así como hay cambios que puedan mejorar a ciertas áreas de la población, otros... No. ¿Cómo se los explico? O sea, hay cambios que mejoran algunas áreas, pero que afectan a otras, pero sin embargo estas otras tienen más influencia, más poder, más relevancia, y pues es lamentable el sistema de justicia. La justicia, hay un licenciado que yo admiro bastante, él dice, la justicia es equilibrio, el derecho es equilibrio en general. Lo que pasa es de que
con lo que les había dicho en la clase pasada, la ruptura del Estado de Derecho en Guatemala es muy constante, es muy presente y pues si pueden llegar a aprovecharse de algunas circunstancias para beneficiarse de manera individual, lo van a hacer. Muchas personas tienen esa idea, lamentable, pero lo van a hacer, ¿verdad? Entonces sí, muy buen ejemplo, compañero, y gracias ahí por su intervención también. Ya vamos a ver este principio, que meramente anótenlo ahorita, es el principio de la no doble o múltiple tributación, que es el siguiente principio. Ahí les había dejado en rojo, por eso gracias licenciada Marisol por presentarme esa diapositiva, porque en rojo estaban los que habíamos visto y en negro los que correspondían para esta clase. Estoy tomando fresquito ahí porque luego se me reseca la garganta. Bueno, este principio hace alusión a que en el mismo ya se fundamenta en que dentro de un estado no puede permitirse que un mismo hecho generador sea grabado 2 o más veces por un mismo, por 2 o por 3 o por más sujetos activos de la recaudación tributaria. Entonces anoten, como idea principal, se tiene que un estado, en el principio de la no doble o múltiple tributación, un estado no puede permitirse que en un mismo hecho generador sea grabado 2 o más veces que en un mismo hecho generador sea grabado 2 o más veces por un mismo, por 2 o por más sujetos activos de la recaudación tributaria. O sea que el sujeto activo no puede cobrar de manera doble los impuestos. A eso se refiere. En otras palabras, ¿verdad? Se puede decir también que le queda prohibido al sujeto con potestad tributaria establecer tributos cuyos hechos generadores den nacimiento a más de una obligación tributaria. O sea, eso está eminentemente prohibido. Es un principio constitucional y se puede prestar para un amparo bien fundamentado, pero son tantos temas los que habría que ver acá. No solamente es eso, ¿verdad? No, eso es la punta del iceberg nada más. La voluntad política y lo que conlleva la misma para poder realizar este cambio. Bueno, con relación a este principio se trata de evitar castigar básicamente doblemente a los sujetos pasivos que intervienen en la realización de un acto. Coloquen eso también, escríbanlo, que en este principio se trata de evitar castigar doblemente a los sujetos pasivos que intervienen en la realización de un acto. En esto también hay una sentencia, que es una sentencia emitida por la CC. También, por favor, para que la tengan ahí presente. Está en el expediente 229-98. Expediente 829-98 del 10 de mayo del año 2000. Bastante importante el tema de la jurisprudencia en el tema tributario, ¿verdad ustedes? Que para eso vamos a ver después y ya se lo coloqué a ustedes en la diapositiva, las fuentes o fuentes del derecho tributario, que también entra la jurisprudencia. Vamos a ver por qué. Va. Ahorita, el otro principio, por favor, copien principio de la no retroactividad de la ley tributaria, que es el último.
Lo tienen en la pantalla igual. Pues esta es alusión a que la ley tributaria no tiene efecto retroactivo, ¿ya? O sea que la misma no puede aplicarse dentro del ámbito temporal hacia el pasado. La prohibición consiste en que no puede retrotraerse, digámoslo así, la aplicación de la ley a hechos o a supuestos establecidos o no por otra ley anterior, ¿verdad? Entonces, como base, copien o redacten ahí en su cuadernito que la ley tributaria no tiene efecto retroactivo, o sea que la misma no se puede aplicar dentro del ámbito temporal hacia el pasado. Hasta el Perdón, momento ¿me puede está repetir? No le escuché muy bien. Por Porque supuesto, anotaron. no tenga pena. No tenga pena. Como concepto, como idea del principio de la no retroactividad de la ley tributaria, puede colocar que la ley tributaria no tiene efecto retroactivo. O sea, que la misma no se puede, no puede aplicarse dentro del ámbito temporal hacia el pasado. No puede aplicarse hacia el pasado. Pero es bueno hacer la observación de ámbito temporal. Bueno. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañero, cuénteme. Yo tengo una duda, como al igual que el compañero que habló sobre el petróleo en relación a la doble tributación, que al final de cuentas solo le dan vuelta al dinero porque luego vuelve a ellos pues, como crédito fiscal. Pero tomando en cuenta esa doble tributación, en este caso también cabría lo que es el UCI, porque también al realizar una compraventa se pagan los respectivos impuestos. Pero adicional a eso, hay que estar pagando también nuevamente ese famoso UCI. Y con cierto, acá recaemos en lo mismo. Sí, miren, no necesariamente recaemos en lo mismo. El UCI, recuerde que es un impuesto que es diferente a lo que el compañero nos decía anteriormente, ¿verdad? Que justamente a ver todos esos temas es a lo que más me dedico yo. Pero lo vamos a estar viendo más adelante, compañero. En relación a eso, gracias, créanme, gracias. Al menos unas 2 clases quiero hablar con relación a los temas del UCI y también del surgimiento del económico coactivo, que va muy, muy de la mano. Esto es importante, es bastante relevante dentro del curso y dentro de la materia, pero no me quiero adelantar a esto, ¿verdad? Ahorita miremos los principios de manera tranquila, vayámonos entendiendo porque créanme, a mí me encanta todo esto y si me pongo a hablar sobre los temas del UCI se nos va el tiempo y ya no voy a terminar de hablar sobre los principios. Y aparte de los principios tengo que hablar sobre las fuentes. Pero gracias, compañero, lo voy a anotar incluso. Gracias. No tenga pena, esto sí es bastante importante. Y como usted me imagino que sí asiste a todas las clases, ¿verdad? Va a estar ahí atento cuando empecemos a ver. Bueno, con relación al tema de los principios de la no retroactividad, vámonos al artículo 15 de la Constitución, por favor. Sí, el 15 es, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, exactamente. 15. Irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca al reo. Bastante clara, bastante tácita. Entonces, ahí ya pueden entender ustedes por qué es de esta manera en materia tributaria, ¿verdad? Ahorita, pues ya con esto, de manera muy puntual, finalizamos con los principios constitucionales de la tributación en Guatemala, pero en su material ahí donde están anotando, quiero que anoten algunos artículos que también son parte del derecho tributario y que abarcan parte del derecho tributario. No los voy a explicar, pero ténganlos ahí presentes. Es el artículo 261, establece temas sobre la prohibición a eximir tasas o arbitrios, todos de la Constitución.
El 261, el 243, capacidad de pago, ese ya lo tienen. Principio de la legalidad, 239. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 221. Casación en lo económico coactivo, 220. Exoneraciones, 183. Y creo que con eso, ¿verdad? Los demás se prestan mucho a la interpretación. Bastante. Va. Bueno, en materia de principios constitucionales, pues hasta ahí estaríamos. Fue más clara, fue más precisa, fue más lenta. Espero que me vayan comprendiendo también. Uno de los contras creo que de ir un poco lento, yo sé que a veces es mejor porque anotan, pero a veces me afecta a mí porque una gran mayoría que no están anotando y que seguramente están ahí viéndome ahorita y que no están anotando, se duermen, ya no ponen la atención debida, empiezan a distraerse con otras cosas. Eso es lo malo de estar tal vez no hablando muy rápido o no tenerlos tan activos, pero pues no hay dos glorias juntas, ¿verdad? Ustedes, entonces, si al final el objetivo de ustedes es aprender principalmente, así que pongan atención a esto, que les va a servir bastante. Bueno, vamos a seguir ahora con relación a qué, a las fuentes ¿qué dice? De acuerdo, a las fuentes del derecho tributario, ¿verdad? Que también es un tema que abarca el programa, que tenemos que terminarlo acá. Para empezar con las fuentes, si ustedes dirán qué es fuente, ¿verdad? Es un tema bastante extenso. En maestría el tema de las fuentes, en doctorado incluso el tema de las fuentes se llega a abarcar al menos en unas 6 clases. Es bastante complejo. A veces uno ve de manera muy puntual las cositas y cree que ya las entiende y que ya sabe todo y que hasta ahí llegan. No. Incluso solo la palabrita derecho da para clases y clases y clases y clases, ¿verdad? Pero como estamos en clase de licenciatura, al menos si quiero ir en orden, les puse ahí que es fuente y luego fuentes del derecho tributario. Ahorita ya veo bien mis diapositivas porque si se dieron cuenta uso lentes. No hace mucho los acabo de adquirir, es que no tenía. Bueno, como consideraciones generales de fuente, ¿ya? Se puede decir que en los sistemas jurídicos contemporáneos, digámoslo de esta manera, cada uno o cada una de las disciplinas que forman el conglomerado o el universo, por lo general, tienen sus propias fuentes. Todas tienen sus propias fuentes, su propio origen, ¿ya? Así, por ejemplo, en los sistemas anglosajones, la jurisprudencia. ¿Alguien sabe acá? Me da curiosidad si no lo explico, ¿qué es sistema anglosajón? ¿O a qué hago alusión cuando digo anglosajón? Bueno, cuando digo anglosajón o el poder anglo, yo sí le digo el poder anglo, me refiero a los estadounidenses. Simplemente así, ¿para qué nos hacemos bolas, verdad? A los norteamericanos o a Estados Unidos de América. Entonces, en el sistema anglosajón o en el sistema jurídico de Estados Unidos, una fuente muy presente siempre o principal de todo es la jurisprudencia, ¿verdad? El precedente judicial. Allí me gusta porque el precedente judicial está muy bien plasmado y pueden basarse en sentencias de hace 20 años incluso, ya, o 25 años. Entonces no hay cambios jurisprudenciales. En esos lugares no. Es bien marcada la tendencia judicial que tienen, a diferencia acá en Guatemala, que cada vez que se eligen a nuevos magistrados hay cambios jurisprudenciales, ¿verdad? Ustedes, y no, es que en la CC ahorita tienen nuevos criterios y que no sé qué, y se vuelve un despelote eso, ¿verdad? Del descontrol absoluto, pero bueno, para que lo tengan presente. En ese mismo sentido, Hans Kelsen, me imagino que a él sí lo han escuchado, lo mencionaba mucho en Introducción al Derecho 1, solo que desde una óptica del positivismo jurídico, al considerarse que
que la legislación es la principal fuente del derecho. Él sí establece eso y yo comparto mucho también ese criterio. La principal fuente, la fuente más pura, la fuente más sana del derecho debe de ser la legislación, y con legislación me refiero a lo nacido dentro del poder legislativo, ¿verdad? De lo contrario, pues incluso hasta los códigos llegan o las leyes llegan a considerarse de diferente manera, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Civil y el Procesal Civil, que son decretos ley, y son decretos ley porque no nacieron directamente del poder legislativo, como normalmente debería de ser con todas las leyes, sino que nacieron de un gobierno de facto, que fue el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, y pues nació del poder ejecutivo en ese entonces, ¿verdad? Que fue un gobierno de facto, no fue considerado como tal un gobierno meramente, pero se los digo acá en general que las leyes que no nazcan del poder legislativo son consideradas de diferente manera. A veces pues sí conservan su rango, pero sí su consideración cambia bastante, ¿verdad? Eso cuando les toca estudiar para sus fases y empiecen a ver la ficha técnica del Código Civil, se van a dar cuenta que es así. Bueno, entonces pues Hans Kelsen igual a legislación. Legislación, la mejor forma del surgimiento de fuente del derecho. Él establecía esto, ¿verdad? Que constituyen el grado subsiguiente a la Constitución, se puede decir, las normas generales producidas en el procedimiento legislativo, cuya función no solo consiste en determinar los órganos y los procedimientos o las formas de todas las normas individuales, ¿verdad? Que ordinariamente han de ser dictadas por tribunales y por las autoridades administrativas, sino también, sobre todo, el contenido de las mismas. Bueno. Aunque sea por sabido también que nuestra cultura jurídica, si lo queremos ver desde ese punto, pues reconocemos el concepto de fuente del derecho, ¿verdad? Que es un tema al que se han referido bastantes juristas dedicados al estudio de la teoría general del derecho. Es una rama muy, muy bonita. Y como ejemplo, García Máinez. Seguramente también lo han escuchado bastante, ¿verdad? Conocido jurista, filósofo y no sé qué más era, el señor mexicano, que ha llegado pues a tener bastante influencia en lo que a la fuente del derecho se establece o se refiere, ¿verdad? Se habla en efecto de fuentes, él empezó a establecer el tema de las fuentes formales, reales e históricas. Existía e hizo esta diferenciación de fuentes del derecho, ¿ya? Que llamábamos a fuentes reales a los factores y a los elementos que determinan el contenido de tales normas. El término de fuente histórica, por último, pues para aplicarse a los documentos, a las inscripciones, a los papiros, a los libros que a lo largo de la historia se iban dando, iban surgiendo, ¿verdad? Esto no es necesario que lo anoten, solamente quiero abarcar. Ahora bien, en conclusión, con el tema de fuente, pues podemos decir que, o podemos sacar de lo hecho, ¿verdad? Por los autores que anteriormente les establecí o les mencioné, sí, de manera muy, muy efímera, que fuente pues es, o que se puede considerar como la teoría de la cual nace el derecho, principalmente. Y pues que dentro de ese marco las fuentes generales del derecho positivo guatemalteco las encontramos en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, que dice que fuentes del derecho, establece la ley, es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. Esto lo establece la ley del organismo judicial, que la jurisprudencia va a complementar a la ley. Entonces, por eso, en lo que se refería a los principios en materia tributaria, yo les iba a ir dando
pequeñas sentencias y jurisprudencia en general de la CC, ¿verdad? Para que ustedes vean que sí tiene todo relación con lo mismo y cómo es que va surgiendo. No les doy solamente el concepto, el pequeño título y el concepto y ahí se quedó. Y tal vez lo logren entender un poquito, pero es que con los ejemplos y con esos pequeños detalles ustedes ya pueden complementarse más e ir empoderándose y viendo que efectivamente así es como se los estoy diciendo, ¿verdad? También establece en el artículo 2 que como fuentes del derecho también está la costumbre, la cual regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada, ¿verdad? Y en cuanto a la materia específica que nos ocupa el Código Tributario, que es lo que nos concierne a nosotros, establece la jerarquía de las fuentes que nos rigen. Y dice que son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía, como todo debe de ser, las disposiciones constitucionales, que si no mal recuerdo eso estaba en el artículo 2, las disposiciones constitucionales, la ley, abajo, los tratados y convenios que tengan fuerza de ley, y así también los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Por favor, eso anótenlo. Son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden jerárquico. Los siguientes. Eso sí anótenlo. Vital importancia. Las disposiciones constitucionales. Con disposiciones constitucionales muchos solo se quedan ahí y ya no se cuestionan. Por eso es bonita la filosofía, porque nos ayuda a tener ese hábito de cuestionarnos qué son las disposiciones constitucionales, cómo surgen, cómo nacen, cómo se crean, quién las pone, etcétera, etcétera. Esto es un tema grandísimo, ¿verdad? Que ustedes no se deben de conformar con, disposiciones constitucionales, va, y lo anoto, y ahí me quedo. No. El derecho es sumamente amplio, compañeros. Y yo voy a explicar un poquito de manera muy superficial esto más adelante. Ya veo que el tiempo me está consumiendo, pero bueno. Anoten, son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía, las disposiciones constitucionales, 1, las leyes, los tratados y convenios que tengan fuerza de ley, las leyes, los tratados y convenios que tengan fuerza de ley y los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. En mi opinión, el legislador, se puede decir, se quedó bastante corto porque no consideró expresamente la jurisprudencia en materia tributaria. La jurisprudencia en materia tributaria debería de ser tácitamente establecida en esto, ¿verdad? Pero bueno, yo de igual manera pues ya les di varios ejemplos de jurisprudencia en materia tributaria para que lo tengan presente, ¿verdad? Que es una fuente sí o sí del derecho tributario. Bueno. Después de ello, pues, como ya vimos, las disposiciones constitucionales, ¿verdad? Ustedes, en todo sistema jurídico en donde prima el derecho escrito, las normas constitucionales siempre van a ocupar la base de la pirámide jerárquica y pues todos los ordenamientos puntualizan en el respeto a la base constitucional. Es por tanto siempre en todas las ramas del derecho, la Constitución como fuente principal. Les había dicho que la ley abarca bastantes aristas, abarca reglamentos, abarca Constitución, abarca convenios, tratados, que ya vamos a ver más adelante que son casi lo mismo. Pero ahorita lo estamos extendiendo, ¿verdad? Eso se los había dicho a ustedes solamente en la clase introductoria. Estas ya son las clases formales.
La Constitución política creó el Tribunal Constitucional, creó la Corte de Constitucionalidad, a diferencia de otros estados en que la Cámara Constitucional es parte de la Corte Suprema de Justicia, así es como funciona. En el artículo, vámonos al artículo 268, por favor. Por aquí lo tenía anotado. ¿Ya están en el 268? Ya, licenciado. Muy bien. El mismo dice función esencial de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Establece que la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. ¿Ya? Subrayen ahí, defensa de orden constitucional. Cuando me refiero al orden constitucional, alguien antes de que finalice me puede decir a qué se refiere o qué creen ustedes que significa orden constitucional. La defensa del orden constitucional. A grandes rasgos, no utilicen palabras técnicas. A grandes rasgos. Que no haya subordinación entre los tres poderes del Estado. Que no haya subordinación entre los tres poderes. Tiene mucho que ver, definitivamente. Respetar lo establecido en la Constitución, ahí está. No vi, no alcancé a leer quién lo puso, pero sí. Establece que la función esencial de la CC es la defensa del orden constitucional. El orden constitucional hace alusión a que se debe de defender y de que sea todo establecido conforme a la misma Constitución previamente lo designa. A eso se refiere con orden constitucional. El orden constitucional que abarca, María Santísima, abarca todo lo que al mundo jurídico y específicamente a nuestro país en el ámbito jurídico legal se refiere. Ya el orden constitucional, la defensa del orden constitucional. Miren, por temas de tiempo ya no puedo seguir. Todos esos temas van íntimamente relacionados, ¿verdad? ¿Cómo es que se les había dicho? Primero eran las disposiciones constitucionales, las leyes, los tratados y convenios, los reglamentos. Lo vamos a ver más adelante. Y cómo las disposiciones constitucionales en materia tributaria tienen esa misma influencia en nuestro país, como las leyes, como los tratados y convenios que tengan fuerza de ley y como los reglamentos, así como ejemplos del mismo, todo en relación a la materia tributaria, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, espero que hayan copiado, que hayan entendido ahí la clase. Ya es fin de semana, siempre con cuidado si salen a algún lugar. Espero verlos el día lunes en las clases presenciales. Por favor, marquen su asistencia. Les va a servir en algún momento como ese comodín, ¿verdad? Que no les voy a quitar ni a dar puntos. Simplemente en algún momento, si llegan a necesitar, por alguna razón, me voy a ir directamente a ver su asistencia. Hay un compañero que tiene levantada la mano, por favor. Gracias, Lick. Buenas noches. Solo una pregunta. No sé si pestañeo o qué, pero en el principio número 6 de la no doble o múltiple tributación, no sé si citó algún artículo de ley, disculpe. Gracias, Lick. En el principio número 6 de la no doble... yo creo que el 15 les había dicho, ¿verdad? Solo quiero verificar si había sido el 15. El 15 de la Constitución. La retroactividad, licenciado. Nos dio el 15, Lick. Era el de la no retroactividad, ¿verdad? En ese específicamente, creo que no les di. En ese no les di. Solamente
recuerdo que les di un ejemplo de una sentencia de la CC, que era la 829-98, ¿verdad? Correcto, del 10 de mayo del 2000. Sí, no, en ese no les di un artículo como tal de la Constitución. En la Constitución no establece principalmente este principio, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de ello, si se dieron cuenta, solo en este principio les volví a dar una sentencia. Gracias, Eric. Muy bien, a la orden, compañero. Bueno, eso sería todo, compañeros. Espero que se la pasen bien, siempre con cuidado si salen y nos vamos.